Gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar y permitirle saludar a nuestro público a un invitado que tengo casi un mes atrás de él, Domingo Contreras. Bienvenido, Domingo. Gracias, Ángel. Justo en estar hoy contigo. Y bueno, y yo creo que lo que La tenemos... señora Páez te ha puesto más joven a ti. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué ella está haciendo contigo? Yo creo que este sabático que he tenido ayuda. De estar más Ayuda. Ayuda. Bueno, gracias. Felicidades, Domingo. No, muchas gracias. Por hacer este espacio rompiendo un compromiso familiar que tienes y venir Sí, a no, compartir con nosotros. te dije porque ya me había pasado un par de veces. Voy a pasar aunque me estén esperando y después, bueno... Excelente. Unos minuticos nada más, Domingo. Mira, lo decía al cierre del segmento anterior. Tú hiciste una propuesta contundente que tuvo que ser reconocida por todos tus adversarios políticos en ese momento, por todas las clases, las entidades de ingeniería, que tú habías hecho una propuesta que había dado en la Diana para resolver el tema del drenaje del Distrito Nacional. Hoy es un gran dolor de cabeza y no se ha hecho absolutamente nada. Es que lo único que ha hecho es agravarse por una razón elemental. ¿Qué es lo que hemos hecho en la ampliación de este modelo de la ciudad? Impermeabilizar suelo. Donde quiera que había un patio, lo hemos transformado en una torre que en vez del agua drenar en ese patio, la torre la recoge en el techo y la tira al perfil de la calle. Hemos aumentado el volumen de recolección de agua hacia la calle con los mismos invernales, pero a eso se le ha añadido un fenómeno que ya no es nuevo. Cuando ocurrió en el 21, en ese noviembre negro, dijimos, bueno, a todos nos sorprendió, se habló mucho de si era un fenómeno de reconversión, de un fenómeno en que sube una masa de agua, de aire caliente y se topa con una masa de aire frío que va cruzando de nubes, que va cruzando y luego se convierte en una lluvia estacionaria. Exacto. De alto volumen por la situación ahí. Y de corta duración. Entonces, pero nos hemos dado cuenta que ya ese es un fenómeno recurrente. Y obviamente, cuando ocurrió la segunda vez, el gobierno reaccionó porque tuvimos ya la caída un año exactamente después. Al año siguiente. Entonces, ya era necesario entender que no estábamos frente a un fenómeno circunstancial y que aunque hablamos del cambio climático, que es normal en la naturaleza, aparte de que particularmente cuando hablamos, es por el impacto que el hombre ha tenido en el cambio de los patrones climáticos. Pero si uno estudia la historia de la Tierra y los diferentes ciclos que hemos tenido, eso es un fenómeno que se ha dado. Se puede dar por un volcán, se puede dar por un terremoto que cambie el eje de la Tierra. Todas esas cosas ya a lo largo de la historia de la Tierra estaban ahí. Pero en este momento, en particular y en nuestra querida ciudad, es muy claro que hay cosas que hay que hacer, de infraestructura, que ya se habían hecho y que había que continuarla. Porque yo digo, por ejemplo, la gente dice, no es que no le gusta invertir en el subsuelo, porque eso no se ve. Pero ya es una ciudad de metro, ya todo el mundo sabe el valor que tiene una línea de metro, y eso hay que hacerlo en el subsuelo. Ahí es que están las tuberías del agua. Todo el mundo aspiraría que la electricidad esté soterrada, porque se ven más lindos los edificios, porque es más seguro. Contamina visualmente todo el entorno. Aplaudimos cuando en el centro histórico se logran soterrar el cableado. Por lo tanto, ya no es verdad que no hay una cultura de entender que la inversión en su suelo tiene un impacto positivo en muchos aspectos del desenvolvimiento de la ciudad. Y ya realmente, no es que no teníamos experiencia, ya teníamos experiencia de construir grandes infraestructuras para temas de drenaje. Yo me acuerdo que el ensanche Quisqueya se llegó a montar a tembote desde la defensa civil porque había una parte que se inundaba a varios metros, 2, 3 metros de altura, y estaba muy conectado con la laguna natural que hay en la Núñez con Gustavo, que era la laguna natural del sistema de drenaje que la ciudad y este territorio creó durante miles o millones de años, y que se interconectaban por unos túneles que la llevaban hasta el Mar Caribe. Con la construcción, en el paso del tiempo, se fueron tapando esos.
esos lugares, como ya Esos ductos naturales. naturales, había que hacerlos artificiales porque no Exacto. queda de otra. Exacto. Entonces, Cómo sí, se construyó el que construyó la ciudad colonial en su origen. ¿no? Y en Que la- ahí aparecen unos drenajes. Oye, ¿cuántos años? 500 años atrás. pero ahora lo están usando hasta para turismo. Fíjate la calidad, inclusive del ladrillo, la belleza que eso tiene. Porque se usaban con el motivo de guerra, era un tema de seguridad, porque permitían moverse de un lugar a otro con las Pero invasiones que también teníamos. como drenaje. Y era un tema del drenaje de la ciudad. Y eso por años, ni cuando David, la ciudad colonial, Pero en ese ejemplo que tú pones de la zona del Quisqueya, los prados, la pradera, hay una solución en curso. Se construyó este reservorio que está aquí No, en la Gustavo se y con- se construyó otro en las praderas, pero la red que colecta las aguas y las lleva allá no se ha construido. no, se construyó el túnel que llega al Mar Caribe directamente. Se hizo, costó $50 millones. 50 millones de dólares. Cada vez que yo oigo que dice, es que eso cuesta tanto. ¿Cuánto que cuesta? No se puede invertir $800 millones en la ciudad para hacer las redes primarias. No se puede hacer que los edificios tejen el punto de conexión de las aguas que van a bajar De la del techo, pluvial. de las pluviales y quizá también de la sanitaria futura que ahora descargan en pozos tubulares, que eso se ha convertido en un problema de la ciudad porque la recolección masiva de esos pozos tirados en Duquesa la conectamos en el río Sama e Isabela y hemos dañado Esa es la esas dos realidad. fuentes. Es decir, los flujos de agua, de descarga sanitaria, nosotros la estamos reconectando y descargando en los lugares más inapropiados. Entonces, fíjate que esta ciudad tiene unos retos ambientales ya de profundidad, ¿no? Aquí no es ya ¿cómo se dice? Un paño con pasta, un cambio de rostro. No es que pongamos un rostro bonito. Hay muchas cosas que yo la comparto plenamente, los parques, los paseos, todas esas cosas hermosas. Pero esas cosas hermosas es como una cara bonita con un intestino en problemas. Dañado. Con Un cáncer. Un cáncer en el colon te mata en 2 o 3 meses, te despacha. Entonces, se requiere, hoy la ciudad tiene ese cáncer de colon, requiere que haya una intervención profunda. Y yo creo que se tiene que entender, si se tiene que, esta ciudad ya tiene el peso económico, tiene la urgencia para que se comiencen a hacer procesos. La gente mira a veces tecnologías que se encuentran en China y otros países. Ya hay robótica para hacer túneles que se hacen a mayor velocidad, con menos riesgo para los obreros y a menos costo. Es decir, hay una combinación de factores y en menos tiempo que se pueden combinar para generar por lo menos esa línea base. Y en algunos lugares se pueden hacer grandes reservorios porque como son volúmenes de agua en poco tiempo, hay que encontrar una manera de acumularlo e irla despachando después posteriormente con que estos drene a menos velocidad ya en otro. Pero el daño al colectivo se reduce. En el caso del cambio climático, tú que tienes, además del expertise, eres un cientista del análisis medioambiental. En tu análisis medioambiental, ¿entendemos en el país el cambio climático y nuestra condición de isla? Mira, República Dominicana, los estados isleños, en toda la cumbre, se creó un área particular, porque somos los más afectados por estos cambios de la vulnerabilidad, somos los más afectados por tormenta, por estos ciclos de agua, por ejemplo, por fenómenos como el sargazo, que han existido por millones de años, pero aquí llegaban pequeñas cantidades. Los volúmenes de sargazo hoy están bajo estudio porque países como México, que tienen más capacidades por los centros de investigación y por el volumen y el tamaño de su economía que nosotros, todo el Caribe está siendo grandemente afectado, pero son fenómenos recientes. Todo esto mismo que estamos viendo con la lluvia, la frecuencia, el impacto. Siempre acuérdate que nosotros tenemos categoría 5. Ya los climatólogos están hablando de categoría 6, 7. Estamos hablando de superciclones, que ya vimos con Katrina esas capacidades de esa muestra en este ciclo que hemos estado viviendo. Yo creo
Solo hay dos cosas, adaptación y mitigación. Muchos países ya han comenzado a trabajar esa infraestructura. República Dominicana ha firmado todos los convenios habido y por haber, ha hecho algunos foros, algunos esfuerzos, pero hace falta que ese sentido de una política que es transversal, como el cambio climático, a todo el quehacer, porque va desde la agricultura, porque te afecta con nueva ola de calor, nuevos insectos, nuevos temas fitosanitarios que son clave, te afecta la salud, te afecta la agricultura, te afecta el desenvolvimiento de la ciudad. Es decir, ya es transversal, te afecta el turismo, que ya lo vemos con fenómenos concretos. Entonces, siendo transversal, requiere una respuesta en las políticas públicas del gobierno y de los sectores, porque ya no es solo pública, es para el sector privado y para la norma. Previo a las elecciones se hizo compromisos de inversión muy significativos que todos los aplaudimos, pero en la praxis no se ha visto que el tema es una prioridad para nadie. Mira, y excepto cuando se dan eventos como los de hace 2 martes o 2 miércoles, que se han seguido suscitando algunos aguaceros adicionales, salen de nuevo exposiciones de la necesidad de construir la infraestructura pluvial del país. ¿Por qué esto es transversal? Porque no es solo un tema de infraestructura, que es el problema serio de nosotros. Es un tema también de cultura y de conducta. Vamos a poner un ejemplo. Cañadas, y aquí se han hecho cañadas, se han encalchado, la gente sigue tirando la basura. Cuando viene el agua con esos volúmenes, lo convierte en una bomba, y revienta una infraestructura donde hicieron inversión. Porque se entiende que eso tiene que estar limpio para que el agua pase a toda velocidad y se vaya rápidamente. Pero cuando el agua entra ahí, viene con palo, y encuentra eso lleno de basura, entonces eso lo que hace es que se vuelve una trampa, un muro, y con la velocidad ya tapada, revienta y tiene un efecto negativo dañando la vida. Entonces, la gente tiene que entender que no puede tirarlo, educándolo y sancionándolo. Educándolo y sancionándolo. Pero también, por ejemplo, aquí Obras Públicas te reasfalta las calles y crea una rampa en el que el agua, en vez de que el asfalto muerde el contén, porque para lo único que el contén está hecho es para transportar el agua y ayudar a que se vaya a mayor velocidad sin que se desparrame hacia la vía. Pues resulta que aquí esa colocación hasta en los sectores de más alto nivel, tú a Piantini, tú Banaco, tú puedes... Ahora se sube a la calle. Se sube a la calle, la gente tiene que hacerle una barrera con saquitos de arena como si estuviéramos en guerra, una trinchera al agua para evitar que el agua entre hacia cada edificio y genere problemas hasta de ahogar, de crear situaciones. Hay muchísimo daño. Es más, de hecho, los seguros subieron. Los seguros de riesgo de vehículos subieron. Como resultado, la ciudad de Santo Domingo entró en otra categoría y la gente ahora hay que pagar un seguro más caro que el que se pagaba antes porque hay más riesgo de que un carro de esos sufra daño por inundación y los seguros tengan que pagar. Y como eso es un negocio que tiene de una vez, adopta la matemática del efecto de los pagos que tiene que hacer y con la reaseguradora. Ese es un ejemplo muy concreto de cómo se está viendo hoy en términos de riesgo la ciudad. De modo que cuando yo digo hay infraestructura, pero hay normas. Y eso tiene que ver desde la construcción. Por eso, cuando hablamos de un tema transversal, es que no es un tema puntual, es un tema que abarca todo el quehacer de una sociedad. ¿Cuáles ya son los efectos negativos de pérdida de trabajo, de daño a la propiedad, tanto individual? Pérdidas materiales y humanas. Y humanas. Y humanas como lo hubo en estas 2 semanas en la capital y en Santiago. Pero ¿qué ocurre? Que este es un país turístico, que ya Santiago, Santo Domingo, ya son ciudades receptáculos de grandes volúmenes ya y con grandes posibilidades de expandir su turismo. Pues una ciudad que unos turistas llegan y la gente se está poniendo pantalones, ve que hay unas condiciones de inseguridad por cualquier lluvia que ocurre, pues la ciudad, la experiencia que esa persona va a relatar de su estadía en cualquiera de estas ciudades no será favorable para nosotros, cuando nosotros tenemos también que ir transitando hacia un turismo cultural y de ciudad. Y para eso tenemos que hacerlo seguro para nuestros ciudadanos. ¿Tú no has sido contactado, Domingo, después de las elecciones por ningún sector para socializar la propuesta que presentaste
al país y a la capital. Mira, en una ocasión un grupo de empresarios estaba, porque yo le dije, siempre he estado comentando que esa figura del fideicomiso se presta porque la infraestructura del subsuelo tiene también... Ustedes los primeros en apoyar el correcto, fideicomiso. Tiene unos usuarios privados, la distribuidora eléctrica, esa del sector público, pero los dueños de cable, el gas, muchas sociedades, sobre todo una sociedad colapsada con el transporte, muchas de las cosas que puede evitar tiene que ir haciendo y todo, como todas las cosas de la vida, se priorizan las áreas que tienen mayor impacto, estas inversiones, y paulatinamente esos procesos se construyen. Tú lo decías con el centro histórico. Yo digo, no es que sea caro. El tema es que cuando tú construyes una infraestructura en el subsuelo, eso es para 5.000 años, eso es para siempre. Entonces, cuando tú lo prolongues, el costo de eso en el tiempo es la infraestructura más barata que se puede construir. Que es trabajosa, que genera mucha molestia en principio, pero cuando la gente va en el metro y ve las grandes capitales que nosotros visitamos tienen dos ciudades, una que vive en el subsuelo y otra en la superficie. Yo siempre he puesto el ejemplo, tú no puedes querer tener un árbol grande de raíces pequeñas, que es lo que tenemos hoy. Se va a ir, cuando vengan los primeros vientos, se va a caer. Un árbol grande, una caoba, hay un mango, una proporción. tiene Un pino, tú ves el pino hacia arriba, piensa que eso tiene... Eso tiene para abajo, exacto, para poder tener el equilibrio de sostenerse, porque tiene la misma capacidad para soportar ese peso que se construye en eso. Pues la ciudad es igual. Es una ciudad que se construye como la que estamos construyendo, requiere una infraestructura que soporte y que dé los servicios que se requieren para vivir. ¿Qué hacer para entender que el cambio climático es una realidad? Pero eso hay que comenzar construyendo. Tiene que venir alguien que comience haciendo las acciones, porque ese relato que estamos viendo de un presidente que va al COE, al comité, yo me gustaría que estuviera supervisando los conductos de la ciudad, viendo que estén limpios, que están cumpliendo y que a pesar de la lluvia que venga, la ciudad está segura, que él ha hecho su tarea, no la tiene que hacer toda, hice mi tramo, miren los tramos que hemos hecho, en los otros se toman medidas de emergencia, pero en los lugares que tiene la infraestructura la gente puede circular tranquilamente hasta que ese efecto lo traslademos. Eso es lo mismo que se ha hecho con el metro. Cada presidente que ha venido ha puesto una línea del metro y ya estamos pensando en metros que atraviesen el país, porque en la medida que vamos ganando capacidad y esto ya tenemos que ver. Y esto es lo mismo que ocurre con los sistemas de drenaje de las grandes ciudades, que es por donde hay que comenzar en todo el concepto de verlo de manera integral. Esa es una gran realidad, Domingo, y te agradezco este ejercicio que has hecho con nosotros. Yo sé que tú vas a la celebración de tu cumpleaños. Se nos queda un tema que la próxima vez tiene que venir a abordar, es el tema político. Bueno, con gusto. Gran placer, patrón. Gracias. Gran gusto, hermano. Igual. Ojalá y que esa propuesta con la que le llegaste, porque le llegaste al ciudadano de la capital, sea reconsiderada, tomada en cuenta, porque fue un gran aporte. Toda esta ciudad valoró en su justa dimensión el aporte que hiciste. Gracias. Placer. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato.